Capítulo 2 del dinero, considerado como una rama especial del capital general de la sociedad o del gasto de mantenimiento del capital nacional. En el libro primero se ha demostrado que el precio de la mayor parte de las mercancías se resuelve en tres partes empleadas en producirlas y traerlas al mercado, y que pagan los salarios del trabajo, los beneficios del capital y la renta de la tierra, que existen, desde luego, algunas mercancías cuyo precio se compone de solo dos de esas partes, los salarios y los beneficios, que hay muy pocas cuyo precio solo consiste en una, los salarios, y que el precio de toda mercancía forzosamente se resuelve en una u otra de esas partes, o en las tres, toda fracción del mismo que no vaya a parar a renta ni a salarios, necesariamente constituirá un beneficio para alguien. Al suceder esto, como se ha demostrado, con respecto a cada mercancía individual, también debe suceder lo propio con respecto a todas las mercancías que integran el producto total de la tierra y el capital de cualquier país tomado en su conjunto. El precio o valor de cambio total de ese producto anual debe dividirse en las mismas tres partes, y distribuirse entre los diferentes habitantes del país en forma de salarios de su trabajo, beneficios de su capital o renta de su tierra. Pero aunque el valor total del producto anual de la tierra y el trabajo de cualquier país se divide así entre sus habitantes, y constituye un ingreso para ellos, así como distinguimos en una finca privada entre renta bruta y neta, establecemos idéntica distinción en el ingreso de todos los habitantes de un gran país. La renta bruta de una finca particular comprende todo lo que paga el granjero, la renta neta, lo que le queda en limpio al terrateniente después de deducir los gastos de administración, reparaciones y todas las demás cargas inevitables, o lo que puede permitirse asignar a su capital reservado para consumo inmediato sin perjudicar a su propiedad, o gastar en su mesa, equipamiento, adornos para su casa y muebles, y sus placeres y diversiones personales. Su riqueza real está en proporción a su renta neta, no bruta. El ingreso real de los habitantes de un gran país comprende todo el producto anual de su tierra y su trabajo, su ingreso neto, lo que les queda en limpio después de deducir los gastos de mantener, primero, su capital fijo y segundo, su capital circulante, o lo que, sin reducir su capital, pueden asignar al fondo reservado para el consumo inmediato, o gastar en su subsistencia, en comodidades y diversiones. Su riqueza real, asimismo, está en proporción a su ingreso neto, no bruto. Es evidente que los gastos de mantenimiento del capital fijo deben quedar excluidos del ingreso neto de la sociedad. Ni los materiales necesarios para el mantenimiento de sus máquinas útiles e instrumentos de producción, sus beneficios rentables, etc., ni el producto del trabajo necesario para elaborar esos materiales en su forma adecuada, pueden nunca formar parte de él. El precio de dicho trabajo ciertamente puede hacerlo, ya que los trabajadores así ocupados pueden asignar todo el valor de sus salarios a su capital reservado para consumo inmediato. Pero en otros tipos de trabajo tanto el precio como el producto se integran en ese capital, el precio al de los trabajadores, y el producto al de otras personas, cuya subsistencia, conveniencias y diversiones resultan incrementadas gracias a la labor de esos trabajadores. El objetivo del capital fijo es aumentar las capacidades productivas del trabajo, o permitir que un mismo número de trabajadores obtenga una producción mucho mayor. En una granja donde todas las edificaciones necesarias, cercas, drenajes, comunicaciones, etc., están en perfecto orden, el mismo número de trabajadores y cabezas de ganado de labranza recogerán una producción muy superior a otra de la misma extensión e idéntica calidad de tierra, pero no provista de las mismas comodidades. En la industria un mismo número de personas, auxiliadas por la mejor maquinaria, fabricarán una cantidad muy superior de bienes que si tuviesen medios de producción más imperfectos. La suma adecuadamente invertida en un capital fijo de ese tipo resulta siempre reembolsada con un beneficio copioso, e incrementa el producto anual en un valor muy superior al requerido para obtener esos adelantos. Sin embargo, esos adelantos siempre exigen una sección determinada de la producción, una cierta cantidad de materiales, y el trabajo de un cierto número de personas, que podían ser ambos empleados inmediatamente para aumentar la comida, el vestido y el alojamiento, la subsistencia y las comodidades de la sociedad,
son así desviadas a otro empleo, sin duda muy provechoso, pero de todas maneras diferente. Por esta razón, todos los adelantos mecánicos que permiten a un mismo número de personas realizar la misma cantidad de trabajo con una maquinaria más barata y sencilla que antes son considerados siempre como provechosos para cualquier sociedad. Una cierta cantidad de materiales, y el trabajo de un cierto número de operarios, que antes eran empleados en manejar una maquinaria más compleja y cara, pueden ser destinados después a aumentar la cantidad de trabajo para el cual sirva esa o cualquier otra maquinaria. Si el empresario de una gran industria que dedica 1.000 libras por año a mantener su maquinaria puede reducir su gasto en 500, destinará naturalmente las otras 500 a la compra de materiales adicionales que serán elaborados por un número adicional de trabajadores. En consecuencia, la cantidad del trabajo que su maquinaria podía realizar resultará naturalmente incrementada, y con ella todas las ventajas y comodidades que la sociedad deriva de dicho trabajo. El gasto en el mantenimiento del capital fijo en un país grande puede adecuadamente ser comparado con las reparaciones en una finca particular. El gasto en reparaciones puede ser con frecuencia necesario para sostener la producción de la finca, y consiguientemente tanto la renta bruta del propietario como su renta neta. Cuando gracias a una mejor administración puede ser reducido sin provocar ninguna disminución en la producción, la renta bruta permanece igual que antes, y la renta neta es necesariamente incrementada. Pero aunque todo el gasto para mantener el capital fijo debe ser así forzosamente excluido del ingreso neto de la sociedad, no ocurre lo mismo con el gasto para mantener el capital circulante. De las 4 categorías que componen este último capital, dinero, provisiones, materiales y productos acabados, las 3 últimas, como ya ha sido destacado, son regularmente separadas del mismo y ubicadas en el capital fijo de la sociedad o en el fondo reservado para el consumo inmediato. Cualquier parte de esos bienes consumibles que no se utilice para mantener al primero va a parar al segundo y forma parte del ingreso neto de la sociedad. El mantenimiento de estas 3 partes del capital circulante, por lo tanto, no retira fracción alguna del ingreso neto de la sociedad, aparte de la necesaria para conservar el capital fijo. El capital circulante de una sociedad es a este respecto diferente del de una persona. El de una persona no integra en absoluto su ingreso neto, que debe consistir solo en sus beneficios. Pero aunque el capital circulante de cada individuo es parte del de la sociedad a la que pertenece, no es por ello totalmente excluido del ingreso neto de la misma. Aunque todos los bienes de la tienda de un comerciante en ningún caso pueden ubicarse en su propio fondo reservado para el consumo inmediato, sí pueden estar en el de otras personas quienes, a partir de un ingreso derivado de otras fuentes, pueden reembolsarle regularmente su valor, junto con los beneficios, sin ocasiona disminución alguna ni en su capital ni en el de ellos. Por lo tanto, el dinero es la única parte del capital circulante de la sociedad cuyo mantenimiento puede ocasionar alguna disminución en su ingreso neto. El capital fijo y esa parte del capital circulante que consiste en dinero, en la medida en que afectan el ingreso de la sociedad, guardan entre sí un notable parecido. Primero, las máquinas, instrumentos de trabajo, etc., exigen un cierto gasto, ante todo para construirlos y después para mantenerlos, y aunque los dos gastos integran el ingreso bruto de la sociedad, son deducciones del neto. El fondo de dinero que circula en cualquier país requiere un cierto gasto, primero para reunirlo y después para mantenerlo, y aunque ambos gastos forman parte del ingreso bruto de la sociedad, son de la misma forma deducciones del neto. Una cierta cantidad de materiales muy valiosos, oro y plata, y de trabajo muy delicado, en vez de aumentar el fondo reservado para el consumo inmediato, subsistencias, conveniencias y diversiones de las personas, resulta empleado en mantener un grandioso pero costoso instrumento del comercio, a través del cual cada persona de la sociedad, a la que se asigna de la debida proporción, consigue sus subsistencias, comodidades y diversiones. Segundo, las máquinas e instrumentos de trabajo, etc., que componen el capital fijo sea de un individuo o de una sociedad, no integran el ingreso bruto ni el neto de ninguno de ellos. El dinero, a través del cual todo el ingreso de la sociedad se distribuye regularmente entre sus diversos miembros,
tampoco integra dicho ingreso. La vasta rueda de la circulación es por completo diferente de los bienes que hace circular. El ingreso de la sociedad consiste en todos esos bienes, pero no en la rueda que los circula. Al calcular el ingreso bruto o neto de cualquier sociedad debemos siempre deducir, de la circulación anual total de dinero y bienes, el valor total del dinero, de los que ni siquiera un cuarto de penique forma parte. Si esta proposición se presenta como dudosa o paradójica es solo por la ambigüedad del lenguaje. Cuando se explica en la forma adecuada y se comprende debidamente casi resulta evidente por sí misma. Cuando se habla de una suma concreta de dinero a veces se quiere indicar nada más que las piezas de metal de las que se compone, y a veces se incluye alguna oscura referencia a los bienes que pueden obtenerse a cambio de ella, o al poder de compra que su posesión comporta. Así, cuando se dice que la circulación monetaria en Inglaterra ha sido calculada en 18 millones, solo se quiere expresar la cantidad de piezas de metal que según han calculado, o más bien supuesto, algunos autores, circula en ese país. Pero cuando afirmamos que una persona dispone de 50 o 100 libras por año, normalmente expresamos no solo la cantidad de piezas de metal que se le entregan anualmente, sino el valor de los bienes que puede comprar o consumir en un año. Habitualmente queremos referirnos a lo que eso debería ser su nivel de vida, o la cantidad y calidad de cosas necesarias y convenientes para la vida que puede permitirse comprar. Cuando por una suma concreta queremos manifestar no solo la cantidad de piezas de metal de las que se compone, sino también incluir en su significado alguna oscura referencia a los bienes que se pueden comprar con ella, la riqueza o ingreso que en tal caso denota es igual solo a uno de los dos valores confundidos ambiguamente por la misma palabra, y más adecuadamente al segundo que al primero, más a lo que el dinero vale que al dinero en sí. Si una persona tuviese una pensión de semanal de una guinea, puede en el curso de una semana comprar con ella una cantidad determinada de subsistencias, comodidades y diversiones. En la medida en que esa cantidad sea grande o pequeña lo serán sus riquezas reales, su ingreso semanal real. Su ingreso semanal ciertamente no es igual a la guinea y a lo que pueda comprar con ella, sino solo a uno u otro de esos dos valores iguales, y más precisamente al segundo que al primero, a lo que la guinea vale más que a la guinea misma. Si a esa persona la pensión le fuese pagada no en oro sino en una letra semanal de una guinea, su ingreso ciertamente no consistiría en un trozo de papel, sino en lo que podría obtener a cambio de él. Una guinea puede ser considerada como una letra por una cierta cantidad de necesidades y comodidades, negociable en todas las tiendas de la vecindad. El ingreso de la persona que recibe la letra no consiste en una pieza de oro sino en el valor de aquella, en lo que obtiene a cambio de ella. Si no pudiese cambiarse por nada, como una letra sobre un quebrado, entonces no valdría más que el más inútil trozo de papel. Aunque de la misma forma el ingreso semanal o anual de todos los diversos habitantes de cualquier país puede ser y con frecuencia en realidad es pagado en dinero, sus riquezas reales, el ingreso semanal o anual real de todos ellos en conjunto, debe ser mayor o menor en proporción a la cantidad de bienes de consumo que puedan comprar con ese dinero. El ingreso total del conjunto evidentemente no es igual a la suma del dinero y los bienes, sino solo a uno de esos dos valores, y más correctamente el segundo que al primero. Si con frecuencia expresamos el ingreso de una persona en las piezas de metal que recibe anualmente, es porque el número de esas piezas regula la dimensión de su poder de compra, o el valor de los bienes que anualmente puede permitirse consumir. Seguimos pensando que su ingreso consiste en este poder de compra o de consumo y no en las piezas que lo otorgan. Esto es suficientemente evidente con respecto a un individuo, pero lo es más aún con respecto a la sociedad. El número de piezas de metal pagadas anualmente a una persona es con frecuencia exactamente igual a su ingreso, y por ello resulta la expresión más adecuada y sintética de su valor. Pero las piezas de metal que circulan en una sociedad nunca pueden ser iguales al ingreso de todos sus miembros. Como la misma guinea que paga la pensión semanal de una persona hoy, puede pagarla de otra mañana, y la de una tercera pasado mañana, el número de piezas de metal que circula por año en cualquier país debe siempre ser de un valor muy inferior al total de las pensiones monetarias pagadas con ellas.
pero el poder de compra, o los bienes que pueden sucesivamente ser adquiridos con el total de esas pensiones monetarias a medida que son pagadas, debe ser siempre exactamente igual al valor de esas pensiones, y lo mismo debe ocurrir con el ingreso de las diferentes personas a quienes les son entregadas. Ese ingreso, por lo tanto, no puede consistir en esas piezas de metal, cuya cantidad es tan inferior a su valor, sino en el poder de compra, en los bienes que pueden ser comprados sucesivamente a medida que circulan de mano en mano. El dinero, entonces, la amplia rueda de la circulación, el gran instrumento del comercio, como todos los demás medios de producción, aunque forma parte, y una parte muy importante, del capital, no integra el ingreso de la sociedad a la que pertenece, y aunque las piezas de metal de las que se compone distribuyen en el transcurso de su circulación anual el ingreso que debidamente corresponde a cada persona, ellas mismas no forman parte de ese ingreso. Tercero y último, las máquinas e instrumentos de trabajo que forman el capital fijo guardan un parecido adicional con esa sección del capital circulante que es el dinero, así como todo ahorro en el coste de construir y mantener esas máquinas, siempre que no disminuya la capacidad productiva del trabajo, es una mejora en el ingreso neto de la sociedad. De la misma forma, todo ahorro en el coste de recolectar y conservar esa parte del capital circulante consistente en dinero es una mejora. Exactamente de la misma clase. ¿De qué manera todo ahorro en el gasto de mantenimiento del capital fijo mejora el ingreso neto de la sociedad es algo bastante claro, y en parte ha sido ya explicado. El capital total de todo empresario está necesariamente dividido entre su capital fijo y su capital circulante. Mientras su capital monetario permanezca igual, cuanto menor sea una parte, mayor será inevitablemente la otra. El capital circulante es el que suministra los materiales, paga los salarios y pone a la actividad en movimiento. Todo ahorro, por tanto, en el coste de mantener el capital fijo, que no reduzca las capacidades productivas del trabajo, debe incrementar el fondo que pone a las actividades económicas en marcha, y consecuentemente al producto anual de la tierra y el trabajo, al ingreso real de cualquier sociedad. La sustitución de la moneda de oro y plata por el papel moneda equivale a reemplazar un instrumento de trabajo muy costoso por uno muy barato, y a veces igualmente útil. La circulación se lleva a cabo mediante una nueva rueda, cuya construcción y mantenimiento cuesta menos que la anterior. Sin embargo, la forma en que esta operación es realizada y la manera en que tiende a incrementar el ingreso bruto o neto de la sociedad no resulta tan evidente, y puede por ello requerir una explicación adicional. Hay muchas clases de papel moneda, pero los billetes de bancos y banqueros son la más conocida y la que cumple mejor ese cometido. Cuando las personas de cualquier país tienen tanta confianza en la fortuna, honradez y prudencia de un banquero como para creer que siempre pagará cualquier cantidad de sus pagarés que se le pueda presentar, esos documentos llegan a tener la misma aceptación que la moneda de oro y plata, porque se confía que esta moneda puede ser en cualquier momento obtenida a cambio de ellos. Supongamos que un banquero presta sus pagarés a sus clientes por una suma de 100.000 libras. Como esos papeles cumplen todas las funciones del dinero, sus deudores le pagan el mismo interés que si les hubiese prestado una cantidad igual en moneda. Ese interés es la fuente de su ganancia. Aunque una parte de esos papeles vuelve continuamente hacia él para ser pagada, otra parte sigue circulando durante meses e incluso años. Así, aunque tienen circulación pagarés por importe de 100.000 libras, les será normalmente suficiente mantener una provisión de 20.000 libras de oro y plata para hacer frente a las demandas eventuales de reembolso. Mediante esta operación, entonces, 20.000 libras en oro y plata cumplen todas las funciones que en otro caso habrían cumplido 100.000. Se pueden realizar los mismos intercambios, la misma cantidad de bienes pueden circular y ser distribuidos a sus consumidores respectivos mediante sus pagarés por valor de 100.000 libras que por un valor igual en monedas de oro y plata. De esta forma, se pueden ahorrar de la circulación del país 80.000 libras en oro y plata, y si al mismo tiempo otras operaciones de este tipo son realizadas por numerosos bancos y banqueros diferentes, toda la circulación puede mantenerse con solo la quinta parte del oro y la plata que se necesitaría en otro caso. Supongamos, por ejemplo,
que en un país la circulación monetaria total es en un momento dado de 1 millón de libras esterlinas, y que esta suma es suficiente para hacer circular todo el producto anual de su tierra y trabajo. Supongamos también que algún tiempo después diversos bancos y banqueros emiten pagarés al portador por importe de 1 millón de libras, y reservan en sus cajas 200.000 libras para hacer frente a las demandas eventuales. Habría entonces en circulación 800.000 libras en oro y plata y 1 millón en papel, o un total de 1.800.000 libras. Pero el producto anual de la tierra y el trabajo del país requería antes solo 1 millón para circular y distribuirse entre sus consumidores, y ese producto anual no puede ser inmediatamente aumentado por esas operaciones bancarias. Después de ellas, entonces, bastará 1 millón de libras para la circulación. Los bienes comprados y vendidos son exactamente los mismos que antes, y basta la misma cantidad de dinero para comprarlos y venderlos. El canal de la circulación, si se me permite la expresión, permanece inalterado. Hemos supuesto que 1 millón es suficiente para llenar ese canal. Por lo tanto, todo lo que se derrame en él por encima de esa suma, no puede fluir y se desbordará. Al verter en el 1.800.000 libras habrá un desborde de 800.000, puesto que esa suma está por encima de lo que puede ser empleado en la circulación del país. Pero aunque esta suma no puede ser empleada localmente, es demasiado valiosa para que se la deje permanecer inactiva. En consecuencia, será remitida al exterior para que encuentre allí el empleo rentable que no puede hallar en el país. El papel, empero, no puede remitirse al extranjero, al estar lejos de los bancos que lo emiten, y del país donde su pago puede ser legalmente exigido, no será aceptado en los pagos ordinarios. Por lo tanto, lo que será remitido al extranjero serán 800.000 libras en oro y plata, y el canal de la circulación permanecerá lleno con 1 millón en papel, en lugar del 1 millón en aquellos metales que había antes. No es concebible que esa copiosa cantidad de oro y plata que es enviada al exterior lo sea sin motivo alguno, ni que sus propietarios pretendan regalarla a países extranjeros. Lo que harán será intercambiarla por bienes extranjeros de algún tipo, para satisfacer el consumo de algún otro país extranjero o el suyo propio. Si emplean el dinero en comprar bienes en un país para abastecer el consumo de otro, lo que se llama comercio de tránsito, todo beneficio que obtengan será una adición al ingreso neto de su propio país. Es como un fondo nuevo, creado para poner en marcha una nueva labor. Las actividades locales se llevan ahora a cabo mediante el papel, y el oro y la plata se convierten en el capital de esa nueva labor. Si destinan el dinero a comprar bienes extranjeros para su consumo local pueden, en primer lugar, comprar aquellos bienes que serán probablemente consumidos por personas ociosas que nada producen, tales como vinos extranjeros, sedas, etc., o, en segundo lugar, pueden adquirir un fondo adicional de materiales, herramientas y provisiones, con objeto de mantener y emplear un número adicional de personas laboriosas, que reproducen el valor de su consumo anual, con un beneficio. En tanto es empleado de la primera forma, promueve la prodigalidad, incrementa el gasto y el consumo sin aumentar la producción o sin establecer ningún fondo permanente para sostener ese gasto, y resulta en todos los aspectos perjudicial para la sociedad. En tanto es empleado de la segunda forma, promueve la actividad, y aunque incrementa el consumo de la sociedad, aporta un fondo permanente para sostener ese consumo, porque las personas que consumen reproducen, con un beneficio, el valor total de su consumo anual. El ingreso bruto de la sociedad, el producto anual de su tierra y su trabajo, es incrementado por el valor que el trabajo de dichas personas añade a los materiales con los que operan, y el ingreso neto por lo que permanece de ese valor después de deducir lo que sea necesario para mantener las herramientas e instrumentos de la producción. Parece no solo probable sino casi inevitable que el grueso del oro y la plata expulsados al exterior por esas medidas bancarias que se utilice en la compra de bienes extranjeros para el consumo local deberá ser empleado en la compra de los bienes de esta segunda clase. Aunque algunas personas individuales a veces aumentan muy considerablemente sus gastos sin que lo hagan sus ingresos, podemos estar seguros de que no lo hará ninguna clase o estamento de personas, aunque los principios normales de prudencia no siempre orientan la conducta de cada individuo.
siempre influyen sobre la de la mayoría de cualquier clase social. Pero el ingreso de las gentes ociosas, consideradas como una clase, no puede ser aumentado ni en lo más mínimo por esas operaciones bancarias. Su gasto general, entonces, no puede ser incrementado apreciablemente gracias a ellas, aunque ello sí puede ocurrir y ocurre en realidad con unos pocos individuos dentro del grupo. Al ser igual o casi igual la demanda de bienes extranjeros por las gentes ociosas, es probable que sea muy pequeña la parte del dinero expulsado al exterior por dichas operaciones bancarias que se emplee en la compra de esos bienes para su uso. La mayor parte se destinará naturalmente al empleo de trabajo y no al sostenimiento de la ociosidad. Cuando se estima la cantidad de trabajo que puede emplear el capital circulante de cualquier sociedad, hay que considerar tan solo aquellas partes que consisten en provisiones, materiales y artículos terminados, la otra, que consiste en dinero, y que sirve solo para hacer circular a las otras tres, siempre debe ser deducida. Para poner en marcha una actividad se necesitan tres cosas: materiales para elaborar, herramientas para el trabajo y salarios o retribución por la cual se hace el trabajo. El dinero no es un material ni una herramienta, y aunque el salario del trabajador se paga habitualmente en dinero, su ingreso real, igual que el de cualquier otra persona, no consiste en dinero sino en lo que el dinero vale, no en las piezas de metal sino en lo que se puede comprar con ellas. La magnitud de la actividad que cualquier capital puede poner en movimiento debe ser evidentemente igual al número de trabajadores a los que puede suministrar materiales, herramientas y una manutención adecuadas a la naturaleza de la labor. El dinero puede ser necesario para adquirir los materiales y las herramientas, así como para la manutención de la mano de obra. Pero la cantidad de actividad que pone en funcionamiento el capital ciertamente no es igual a la suma de ese dinero y los materiales, herramientas y subsistencias que con él se compran, sino solo a uno de esos dos valores, y más precisamente al segundo que al primero. Cuando el papel moneda reemplaza al oro y la plata, la cantidad de materiales, herramientas y subsistencias que puede suministrar todo el capital circulante puede aumentar por el valor total del oro y la plata que antes se empleaban en su compra. El valor de la gran rueda de la circulación y distribución se añade a los bienes que circulan y son distribuidos a través suyo. La operación se parece en alguna medida a la del empresario de una gran fábrica que, como consecuencia de alguna innovación mecánica, retira su vieja maquinaria y suma la diferencia entre su precio y el de la nueva a su capital circulante, al fondo del que provee a sus trabajadores con materiales y salarios. Es probablemente imposible determinar cuál es la proporción entre el dinero que circula en un país y el valor total del producto anual que gracias al circula. Diversos autores la han estimado en un quinto, un décimo, un vigésimo y un trigésimo de ese valor. Pero por pequeña que sea la proporción entre el dinero circulante y el valor total del producto anual, como solo una parte de ese producto, y con frecuencia una parte pequeña, se destina al mantenimiento de la actividad económica, siempre guardará una proporción muy considerable con respecto a esa parte. Por lo tanto, cuando merced al papel el oro y la plata necesarios para la circulación quedan reducidos quizás a un quinto de su cantidad anterior, si el valor de la mayor parte de los restantes 4/5 se añade a los fondos destinados al mantenimiento de la actividad, ello debe representar un caudaloso añadido al volumen de esa actividad, y consecuentemente al valor del producto anual de la tierra y el trabajo. Una operación de este tipo se ha desarrollado en Escocia durante los últimos 25 o 30 años, con el establecimiento de nuevos bancos en casi todas las ciudades importantes, e incluso en algunas poblaciones rurales. Los efectos han sido precisamente los descritos antes. Los negocios del país son casi completamente realizados con los billetes de esos bancos, con los que habitualmente se hacen las compras y los pagos de todo tipo. La plata aparece muy pocas veces, salvo en el cambio de un billete de 20 chelines, y el oro aparece todavía menos. Y aunque no todas esas empresas han mostrado una conducta intachable, y ello ha requerido una ley del Parlamento para regularlas, a pesar de ello el país ha obtenido evidentemente un gran beneficio gracias a su labor. He oído decir que el comercio de la ciudad de Glasgow se duplicó en unos 15 años, después de la primera instalación de los bancos allí,
y que el comercio de Escocia sea más que cuadruplicado desde el establecimiento de los dos bancos públicos de Edimburgo, uno de los cuales, llamado el Banco de Escocia, fue creado por ley del Parlamento en 1695, el otro, denominado Banco Real, por concesión real en 1727. No pretendo saber si el comercio de Escocia en general o de la ciudad de Glasgow en particular se ha incrementado efectivamente en una proporción tan abultada durante un lapso tan breve. Si alguno de ellos ha crecido así, ello parece algo demasiado grande como para responder a la acción exclusiva de esta causa. Sin embargo, lo que en ningún caso puede dudarse es de que el comercio y la industria de Escocia se han expandido muy considerablemente en ese periodo, y que los bancos han contribuido significativamente a esa expansión. El valor de la moneda de plata que circulaba en Escocia antes de la Unión, en 1707, y que inmediatamente después de ella fue llevada al Banco de Escocia para ser reacuñada, era de 411,117 libras 10 chelines 9 peniques esterlinas. No hay cifras sobre las monedas de oro, pero parece por la antigua contabilidad de la Casa de la Moneda de Escocia que el valor del oro acuñado anualmente era algo superior al de la plata. Hubo también en esa ocasión numerosas personas que, al desconfiar que se le fuese a devolver el dinero, no llevaron su plata al Banco de Escocia, y hubo además monedas inglesas que no fueron reclamadas. En consecuencia, el valor total del oro y la plata que circulaba en Escocia antes de la Unión no puede ser calculado en menos de 1 millón de libras esterlinas. Constituía casi toda la circulación de ese país, porque aunque el circulante del Banco de Escocia, que entonces carecía de competidores, era considerable, parece que solo representaba una fracción muy pequeña del total. En la actualidad la circulación de Escocia no puede ser menor a 2 millones, y no es probable que la parte consistente en oro y plata llegue a medio millón. Pero aunque el oro y la plata que circulan en Escocia han experimentado tan brusca reducción en este periodo, sus riquezas reales y su prosperidad no sufrieron nada parecido. Por el contrario, su agricultura, industria y comercio, el producto anual de su tierra y su trabajo, indiscutiblemente han aumentado. La mayor parte de los bancos y banqueros emiten sus billetes o pagarés mediante el descuento de letras de cambio, es decir, adelantando el dinero sobre ellas antes de su vencimiento. Sobre cualquier suma que adelanten, siempre descuentan el interés legal hasta el vencimiento de la letra. El pago de la letra, a su vencimiento, reembolsa al banco el valor del dinero adelantado, con un beneficio neto en intereses. El banquero no adelanta oro y plata al comerciante cuya letra descuenta, sino sus propios pagarés o billetes, y tiene la ventaja de poder descontar por una suma mayor, por el valor total de sus billetes que él sabe por experiencia que circulan normalmente. Está así en condiciones de recoger una ganancia neta en intereses sobre una suma muchísimo mayor. El comercio de Escocia, que hoy no es muy grande, lo era aún menos. Cuando se establecieron los dos primeros bancos, y estas empresas habrían tenido muy poca actividad si se hubiesen limitado al descuento de letras de cambio. Inventaron por ello otro método para emitir sus billetes o pagarés, la concesión de lo que llamaron cuentas de caja, por las que otorgaban crédito hasta un monto determinado, por ejemplo, 2 o 3 mil libras, a cualquier individuo que presentase dos personas de indudable solvencia y que poseyeran buenas propiedades rústicas, que garantizasen en su nombre que sería reembolsada cuando fuese requerida cualquier suma que le hubiese sido prestada, dentro de los límites del crédito, junto con el interés legal. Creo que es habitual conceder créditos de este tipo en todo el mundo. Pero las condiciones tan fáciles que aceptan los bancos escoceses para el reembolso de los créditos son cosa característica suya, y probablemente han sido la causa principal tanto de la intensa actividad de esas empresas como del beneficio que la sociedad ha recibido de ella. Todo aquel que consigue un crédito de este tipo en alguna de esas compañías, y pide prestadas 1.000 libras, por ejemplo, puede devolver esta suma en pequeñas cuotas, de 20 o 30 libras cada una, y el banco le descuenta una parte proporcional del interés del principal desde el día en que paga la primera cuota hasta que de esa forma repone el total. En consecuencia, a todos los comerciantes y a casi todos los empresarios les
Conviene mantener esas cuentas de caja y están por ello interesados en promover la labor de esas compañías aceptando sus billetes en todos los pagos y alentando a todos sobre los que puedan influir para que hagan lo mismo. Los bancos, cuando sus clientes les piden dinero, en general lo adelantan bajo la forma de sus propios billetes. Los comerciantes los entregan a los industriales a cambio de bienes, los industriales a los granjeros a cambio de materiales y provisiones, los granjeros a los terratenientes como renta, los terratenientes los vuelven a pagar a los comerciantes por las comodidades y lujos con que los abastecen, y los comerciantes los devuelven a los bancos para cancelar sus cuentas de caja, o reembolsar lo que podrían haberles pedido en préstamo, y así mediante ellos se efectúan las transacciones de casi todo el negocio monetario del país. De ahí la vasta actividad de esas compañías. Por medio de esas cuentas de caja todo comerciante pueden llevar a cabo, sin imprudencia, un negocio mucho más vasto que el que podrían desarrollar. De otro modo, si hay dos comerciantes, uno en Londres y el otro en Edimburgo, que emplean el mismo capital en la misma labor, el de Edimburgo puede sin imprudencia ampliar su actividad y dar empleo a más personas que el de Londres. El comerciante de Londres deberá siempre mantener una considerable suma de dinero, en su caja fuerte o en la de su banquero, que no le pagará interés por ella, para hacer frente a los requerimientos que continuamente se le harán para que pague los bienes que compra a crédito. Supongamos que el monto normal de esa suma sea de 500 libras. El valor de los bienes en su almacén deberá ser siempre de 500 libras menos de lo que podría haber sido si no hubiese estado el obligado a mantener esa suma inactiva. Supongamos que mueve todo su capital, o bienes por el valor de todo su capital, una vez al año. Al verse forzado a mantener inactiva una suma tan abultada, debe vender en un año un valor en bienes 500 libras menor a lo que habría ocurrido en otro caso. Sus beneficios anuales quedarán rebajados en lo que habría podido ganar con 500 libras más de bienes, y el número de personas empleadas en elaborar tales mercancías será inferior en el número que hubiese podido contratar un capital de 500 libras más. El comerciante de Edimburgo, por su parte, no mantiene nada de dinero para responder a demandas eventuales. Cuando éstas se producen, les hace frente con su cuenta de caja en el banco, y gradualmente repone la suma pedida en préstamos con el dinero o billetes que obtiene de la venta de sus bienes. Así, con el mismo capital, puede, sin imprudencia, tener siempre en su almacén una mayor cantidad de artículos que el comerciante londinense, y por ello puede tanto obtener un mayor beneficio para sí mismo como ofrecer empleo permanente a un número mayor de personas laboriosas que preparan esos artículos para el mercado. De ahí el copioso beneficio que el país recibe de esta actividad. Podría pensarse que el descuento de letras de cambio representa para los comerciantes ingleses una facilidad equivalente a las cuentas de caja de los comerciantes escoceses. Ha de recordarse, sin embargo, que los escoceses pueden descontar sus letras de cambio tan cómodamente como los ingleses, y cuentan además con la facilidad adicional de sus cuentas de caja. Todo el papel moneda que puede circular en cualquier país nunca puede exceder el valor del oro y la plata que reemplaza o que, suponiendo que el comercio sea el mismo, circularía allí si no hubiese billetes. Si el billete más pequeño de Escocia es el de 20 chelines, la totalidad de los mismos que puede circular no superará la suma de oro y plata que sería necesaria para efectuar las transacciones anuales que por valor de 20 chelines o más se realizan en ese país. Si los billetes exceden esa suma, como el sobrante no podría ser remitido al extranjero ni utilizado en la circulación del país, se produciría un inmediato reflujo de dicho sobrante a los bancos, para ser intercambiado por oro y plata. Muchas personas percibirían que tienen más billetes que los necesarios para sus transacciones locales, y como no podrían enviarlo al extranjero, exigirían inmediatamente su reintegro a los bancos. Una vez que este papel superfluo fuese convertido en oro y plata, sería fácil para esas personas encontrar un uso para el mismo, remitiéndolo al exterior. Pero sería imposible encontrarlo mientras conservase la forma de papel. Por lo tanto, se produciría una carrera contra los bancos con todos esos billetes superfluos, y si hubiese la más mínima dificultad o retraso en los pagos sería mayor, la alarma que ello ocasionaría necesariamente intensificaría la carrera. Más allá de los gastos comunes a cualquier sector, como el coste del alquiler, los salarios de los sirvientes, empleados,
contables, etc. Los costes específicos de los bancos caen fundamentalmente en dos capítulos. Primero, el coste de mantener siempre en sus cajas fuerte, para responder a las demandas eventuales de los tenedores de sus billetes, una vasta suma de dinero, cuyos intereses pierden. Y segundo, el coste de reponer el dinero que sale de esas cajas en la medida que se vacían al hacer frente a esas demandas ocasionales. Un banco que emite más papel que el que puede ser utilizado en la circulación del país, y cuyo exceso está retornando continuamente al banco para su reembolso, debe incrementar la cantidad de oro y plata de sus cofres no en proporción a esta emisión excesiva de sus circulantes, sino en una proporción mucho mayor, porque sus billetes refluirán al banco mucho más rápido de lo que correspondería según el exceso de su cantidad. Por lo tanto, ese banco deberá expandir el primer capítulo de sus costes no proporcionalmente a este aumento artificial de su actividad, sino mucho más que proporcionalmente. Además, aunque las arcas de tales compañías se llenan con mayor abundancia, también se vacían mucho más velozmente que si sus negocios se mantuviesen en límites más razonables, y su rellenado debe comportar no solo un coste más abultado sino también más constante e ininterrumpido. La moneda retirada sin cesar de sus cajas fuertes en tan vastas sumas tampoco puede ser empleada en la circulación del país. Se obtiene a cambio de un papel que ha sido emitido en exceso sobre lo que podría ser utilizado en la circulación, con lo que ese dinero amonedado también está por encima de lo que da de sí esa misma circulación. Pero como no se permitirá a esa moneda el permanecer inactiva, será en alguna forma remitida al exterior para que encuentre allí ese empleo rentable que no encuentra en el interior, y esta exportación incesante de oro y plata. Al aumentar las dificultades debe también aumentar aún más los gastos del banco para hacerse con más oro y plata con objeto de rellenar esas cajas fuertes que se vacían tan vertiginosamente. De ahí que esa expansión artificial de su labor obligue al banco a elevar el segundo capítulo de sus costes incluso más que el primero. Supongamos que los billetes de un banco que la circulación del país puede fácilmente absorber y emplear sumen exactamente 40.000 libras, y que el banco se ve obligado a mantener siempre en sus cajas 10.000 libras en oro y plata para responder ante demandas eventuales. Si este banco intenta emitir 44.000 libras, las 4.000 que superan lo que la circulación puede absorber refluirán al banco casi tan rápidamente como sean emitidas. Para hacer frente a las demandas, entonces, este banco deberá conservar en sus arcas no 11.000 libras sino 14.000. No ganaría interés alguno por las 4.000 libras emitidas en exceso y perdería el coste de acumular 4.000 libras en oro y plata que saldrían de sus cajas tan pronto entraran en ellas. Si todos los bancos comprendiesen y obedeciesen siempre a su propio interés, nunca habría sobreabundancia de papel moneda en la circulación. Pero no todos los bancos han entendido ni obedecido siempre a su propio interés, con lo que la circulación a menudo se ha visto saturada de papel moneda. Por emitir billetes en exceso, un exceso que siempre refluía para ser cambiado por oro y plata, el Banco de Inglaterra se vio durante muchos años obligado a acuñar oro por una suma de entre 800.000 y 1.000.000 de libras por año, o una media cercana a las 850.000 libras anuales. Para esta cuantiosa acuñación, el banco se veía a menudo forzado, debido al desgaste y degradación que caracterizaban al oro hace algunos años, a comprar oro en lingotes al elevado precio de 4 libras la onza, que acuñaba poco después a 3 libras 17 chelines 10 y medio peniques la onza, perdiendo así entre el 2,5 y el 3% sobre la acuñación de una suma tan enorme. Aunque el banco no pagase el señoreaje y el gobierno se hiciese cargo del coste de acuñación, esta generosidad estatal no evitó gastos al banco. Los bancos escoceses, debido a un exceso del mismo tipo, se veían todos obligados a contratar agentes permanentes en Londres para obtener el dinero que necesitaban, a un coste que rara vez era inferior al 1,5 o 2%. El dinero era enviado en carretas, y era asegurado por los transportistas al coste adicional del 3%, o 15 chelines por cada 100 libras. Esos agentes no siempre conseguían rellenar las cajas fuertes de sus empleadores tan rápidamente como se vaciaban. En este caso el recurso de los bancos era librar sobre sus corresponsales en Londres letras de cambio por la suma que necesitaban.
Cuando esos corresponsales más tarde giraban contra los bancos para reembolsarse el dinero, más el interés y una comisión. Algunos de esos bancos, merced a la penuria causada por su propia emisión excesiva, a veces no tenían otra alternativa que librar una nueva serie de letras sobre los mismos u otros corresponsales en Londres. De esta manera, una misma suma, o letras por una misma suma, recorrían más de 2 o 3 veces el mismo camino, y el banco deudor siempre pagaba el interés y la comisión sobre el total acumulado. Incluso los bancos escoceses, que jamás se distinguieron por su extrema imprudencia, eran forzados en ocasiones a echar mano de este ruinoso recurso. La moneda de oro pagada por el Banco de Inglaterra o por los bancos escoceses a cambio de aquella fracción de sus billetes que cedía lo que podía ser empleado en la circulación del país, al estar también ella por encima de lo que podía absorber la circulación, era a veces remitida al exterior en la forma de moneda, a veces fundida y enviada bajo la forma de lingotes, y a veces fundida y vendida al Banco de Inglaterra al elevado precio de 4 libras la onza. Las piezas que eran transferidas al exterior o fundidas eran cuidadosamente seleccionadas solo entre las más nuevas, más pesadas y mejores. En el interior, y mientras mantuviesen la forma de moneda, esas piezas pesadas no valían más que las livianas, pero valían más en el extranjero, o cuando eran fundidas en lingotes en el interior. El Banco de Inglaterra, a pesar de su enorme acuñación anual, comprobó ante su estupefacción que cada año había la misma escasez de moneda que el año anterior, y que a pesar del caudal de nuevas y buenas monedas que el banco emitía cada año, el estado de las monedas, en vez de mejorar cada año más, empeoraba sin cesar. Cada año se veía en la necesidad de acuñar casi la misma cantidad de oro que había acuñado el año anterior, y debido al aumento continuo en el precio del oro en lingotes, ocasionado por el incesante desgaste y tijereteo, el coste de esta gran acuñación anual subía. Todos los años. El Banco de Inglaterra, al abastecer a sus propias cajas con moneda metálica, está indirectamente obligado a hacerlo con todo el reino, al cual está fluyendo permanentemente moneda desde esas cajas en las formas más variadas. Por lo tanto, toda la moneda que fuese necesaria para sostener esa circulación excesiva de billetes escoceses e ingleses, toda deficiencia ocasionada por esa circulación excesiva en la moneda necesaria para el reino, debía ser proporcionada por el Banco de Inglaterra. Es indudable que los bancos escoceses pagaron muy caro su imprudencia y negligencia. Pero el Banco de Inglaterra pagó muy caro no solo su propia imprudencia, sino también la imprudencia mucho más acusada de casi todos los bancos escoceses. La causa original de esta emisión excesiva de billetes fue la actividad exagerada de algunos especuladores temerarios en ambas partes del Reino Unido. La cantidad que es adecuado que un banco adelante a un comerciante o empresario de cualquier tipo no es todo el capital que necesita, y ni siquiera una parte considerable del mismo, sino solo aquella parte que en caso contrario se vería forzado a conservar inactiva en efectivo, para hacer frente a demandas eventuales. Si los billetes que el banco le adelanta nunca superan este valor, jamás podrán superar el valor del oro y la plata que necesariamente circularían en el país si no hubiese billetes, jamás podrán superar la cantidad que la circulación del país puede cómodamente absorber y emplear. Cuando un banco descuenta una letra de cambio real a un comerciante, girada por un auténtico acreedor sobre un auténtico deudor, y que al momento de su vencimiento es realmente pagada por dicho deudor, solo le adelanta una parte del valor que en otro caso debería mantener inactivo, para hacer frente a pagos ocasionales. El reembolso de la letra, a su vencimiento, repone al banco el valor que había adelantado más el interés. Las cajas fuertes del banco que negocia así con sus clientes se parecen a un estanque de agua del que emana continuamente un chorro, pero al que llega al mismo tiempo otro chorro igualmente caudaloso que el primero, y así, sin necesidad de cuidados y atenciones, el estanque se mantiene siempre al mismo o casi al mismo nivel. El rellenado de las cajas de un banco que opere de ese modo apenas demandará gasto alguno. Aunque un comerciante no se exceda en sus negocios, puede con frecuencia necesitar sumas de efectivo aunque no tenga letras para descontar. Cuando un banco, aparte de descontar sus letras, le adelanta en tales ocasiones esas sumas contra su cuenta de caja y acepta la devolución en cuotas a medida que vaya entrando el dinero por la venta de sus bienes,
con las facilidades que otorgan los bancos escoceses, lo libera por completo de la necesidad de mantener ninguna parte de su capital inactiva y en efectivo para responder a demandas ocasionales. Cuando esas demandas aparecen, puede hacerles frente con suficiencia mediante su cuenta de caja. Pero el banco, al negociar con tales clientes, debe observar con mucha atención si en el curso de un periodo breve, por ejemplo, de 4, 5, 6 y 8 meses, el monto de las devoluciones que recibe normalmente de ellos es o no plenamente coincidente con lo que habitualmente les adelanta. Si en el curso de tales periodos cortos las devoluciones de ciertos clientes son en la mayoría de los casos iguales a los adelantos, puede proseguir tranquilamente negociando con ellos. En tales casos, aunque el flujo que sale de sus cajas puede ser muy caudaloso, el flujo que entra continuamente será al menos tan caudaloso, con lo que sin vigilancia ni precaución ulterior esas cajas se mantendrán probablemente al mismo o casi al mismo nivel, y casi nunca requerirán coste extraordinario alguno para ser rellenadas. Por el contrario, sí. La suma de las devoluciones de algunos clientes normalmente resulta mucho menor que los adelantos, no puede con seguridad seguir tratando con ellos, al menos mientras sigan actuando de esa manera. En tal caso, el flujo que sale continuamente de sus cajas es necesariamente mucho más caudaloso que el flujo que entra, y así, esas cajas pronto deberán quedar totalmente exhaustas, salvo que sean rellenadas mediante un gasto abultado y permanente. Por eso, los bancos de Escocia tuvieron durante un largo tiempo mucho cuidado en requerir devoluciones frecuentes y regulares a todos sus clientes, y no trataban con persona alguna, cualquiera que fuese su fortuna o crédito, que no realizase con ellos lo que denominaban operaciones frecuentes y regulares. Con esta estrategia, además de ahorrarse casi por completo los gastos extraordinarios de reposición de sus cajas, cosecharon otras dos ventajas muy importantes. Primero, su cautela les permitió formarse juicio bastante preciso sobre las circunstancias prósperas o decadentes de sus deudores, sin verse obligados a investigar en busca de más pruebas de las que suministraba su propia contabilidad, porque las personas son por regla general cumplidores o incumplidores en sus pagos según pasen por una situación próspera o declinante. Un ciudadano particular que presta dinero a media docena o una docena de deudores puede, por sí mismo o a través de sus agentes, observar y analizar de forma constante y cuidadosa la conducta y situación de cada uno. Pero un banco, que quizás preste dinero a 500 personas diferentes, y cuya atención está ocupada permanentemente por asuntos de la índole más variada, no puede contar con información regular sobre la conducta y condición de la mayoría de sus deudores más allá de la que aportan sus propios libros. Es probable que los bancos de Escocia hayan tenido esta ventaja en la mente al requerir reintegros frecuentes y regulares a todos sus clientes. Segundo, con esa precaución evitaron el riesgo de emitir más billetes de los que la circulación del país podía absorber y emplear sin dificultad. Cuando observaban que en lapsos breves los reembolsos de un cliente en particular eran casi siempre iguales a los adelantos que le habían hecho, podían estar seguros de que los billetes que le habían prestado no habían superado la cantidad de oro y plata que en otro caso le habría debido conservar para responder a demandas eventuales, y que, consiguientemente, el papel moneda que habían hecho circular a través suyo no había superado la cantidad de oro y plata que habría circulado en el país de no existir billetes. La frecuencia, regularidad y monto de sus devoluciones demostraban suficientemente que el monto de los adelantos no había cedido aquella parte de su capital que en otro caso él se habría visto forzado a conservar inactivo y en efectivo para hacer frente a demandas ocasionales, es decir, para mantener al resto de su capital en constante ocupación. Esa parte del capital es lo único que en periodos moderados regresa continuamente a cualquier hombre de negocios en la forma de dinero, sea billetes o monedas, y continuamente se aleja de él en la misma forma. Si los adelantos del banco exceden sistemáticamente esa parte de su capital, el monto normal de sus reembolsos no podría en un lapso moderado igualar al monto normal de los adelantos. El flujo que gracias a sus negocios continuamente iría hacia él banco no equivaldría al flujo que, debido a esos mismos negocios, saldría continuamente del banco. Los adelantos de billetes, al ser superiores a la cantidad de oro y plata que habría debido conservar para afrontar demandas eventuales en caso de no existir tales adelantos,
pronto excederían al total de oro y plata. Suponemos que el comercio sigue igual, necesarios para la circulación del país si no hubiese billetes, y en consecuencia excederían la cantidad que la circulación del país podría absorber y emplear con facilidad, y se produciría un inmediato reflujo de esos billetes sobrantes a los bancos para ser cambiados por oro y plata. Los diversos bancos de Escocia no ponderaron esta segunda ventaja tan bien como la primera. Cuando gracias en parte a la facilidad del descuento de letras y en parte a la de las cuentas de caja los comerciantes solventes de cualquier país se ven liberados de la obligación de mantener consigo parte alguna de su capital inactiva y en efectivo para responder a pagos eventuales, no pueden razonablemente esperar una ayuda ulterior de los bancos que, llegados a ese punto, no deben prestarla si actúan de forma coherente con su propio interés. Si un banco respeta su propio interés, no puede adelantar a un empresario ni todo ni gran parte del capital circulante con el que opera, porque aunque ese capital está continuamente regresando a sus manos en la forma de dinero, y alejándose de ellas en la misma forma, las entradas están demasiado apartadas de las salidas, y la suma de los reembolsos del empresario no podrá igualar a la suma de los adelantos en los periodos moderados que resultarán convenientes para el banco. Todavía menos podrá el banco adelantarle cualquier parte considerable de su capital fijo, del capital que el empresario de una fundición, por ejemplo, emplea en construir la forja, el horno, talleres y depósitos, casas para sus trabajadores, etc., del capital que el empresario de una mina emplea en perforar sus pozos, en construir máquinas para drenar agua, en hacer caminos y carriles para las vagonetas, etc., del capital que la persona que emprende mejoras en la tierra utiliza para roturar, desecar, cercar, abonar y arar los campos cereales y sin cultivar, para edificar casas de labranza con todos los accesorios necesarios, establos, graneros, etc. Los rendimientos del capital fijo son en casi todos los casos mucho más lentos que los del capital circulante, y esos gastos, incluso cuando se realizan con la máxima prudencia y buen juicio, rara vez regresan al empresario antes de un periodo de varios años, un lapso demasiado extenso para que resulte conveniente a un banco. Negociantes y otros empresarios pueden, indudablemente y con toda corrección, llevar adelante una parte muy considerable de sus operaciones con dinero prestado. Sin embargo, para ser justos con sus acreedores, su propio capital debería en estos casos ser suficiente para asegurar, si se me permite la expresión, el capital de estos acreedores, o para volver extremadamente improbable el que esos acreedores padezcan pérdidas, incluso si el éxito de sus empresas resulta muy inferior al que esperaban. Incluso con esta precaución, el dinero que es pedido en préstamo y que no se va a devolver hasta después de varios años no se debería pedir a un banco, sino que debería ser obtenido mediante un título o una hipoteca de aquellas personas que se proponen vivir del interés de su dinero, sin tomarse la molestia de invertir su capital ellas mismas, y que por ello están dispuestas a prestar ese capital a personas solventes que lo requieren durante varios años. Es evidente que un banco, que presta su dinero sin el coste del papel sellado, ni minutas de notarios por la formalización de los títulos y las hipotecas y que acepta la devolución con tantas facilidades como los bancos de Escocia, será un acreedor muy cómodo para esos negociantes y empresarios. Pero también está claro que tales negociantes y empresarios serán deudores muy incómodos para ese banco. Han pasado más de 25 años desde que el papel moneda emitido por los diversos bancos de Escocia llegó a ser igual, o acaso ligeramente superior, a lo que la circulación del país podía absorber y emplear con comodidad. Esas compañías habían brindado ya entonces toda la asistencia a los empresarios de Escocia que los bancos y banqueros pueden brindar de forma coherente con su propio interés. Habían hecho incluso algo más. Habían exagerado sus negocios un poco y habían incurrido en esa pérdida, o al menos esa disminución del beneficio que dicho negocio sistemáticamente recoge del más pequeño grado de exceso en su actividad. Los empresarios, al obtener tanta ayuda de los bancos, aspiraron a tener todavía más. Parecían creer que los bancos podían extender sus créditos hasta cualquier suma que se les demandase sin incurrir en coste alguno, aparte de unas pocas resmas de papel. Se quejaron de la estrechez de miras y actitud pusilánime de los directivos de los bancos que, según decían, no ampliaban sus créditos en
¿Proporciona la extensión de la economía del país? Sin duda, cuando hablaban de extensión de la economía del país se referían a la extensión de sus propios negocios más allá de lo que era posible con su propio capital o con los créditos que obtuviesen de personas individuales en la forma usual de títulos e hipotecas. Parecen haber pensando que los bancos tenían la obligación moral de suplir esa deficiencia y suministrarles todo el capital que necesitaban. Los bancos, sin embargo, sostenían una opinión diferente, y cuando rehusaron ampliar sus créditos algunos empresarios recurrieron a un expediente que durante un tiempo satisfizo sus demandas, a un coste mucho mayor pero de forma tan efectiva como podría haber resultado de una ampliación ilimitada del crédito bancario. El expediente era el bien conocido del peloteo de letras, de girarse letras recíprocamente, algo a lo que empresarios infelices han recurrido a veces cuando están al borde de la bancarrota. La práctica de conseguir dinero de esta forma es conocida desde hace mucho tiempo en Inglaterra, y se dice que durante la última guerra, cuando los exorbitantes beneficios del comercio supusieron una acusada tentación a las actividades exageradas, estuvo vastamente extendida. Desde Inglaterra fue llevada a Escocia y allí, en proporción al escaso comercio y el muy moderado capital del país, pronto adquirió mucha mayor extensión que la que nunca conoció en Inglaterra. La estrategia del peloteo de letras es tan conocida por todos los empresarios que podría pensarse que explicarla resultará inútil. Pero como este libro puede llegar a las manos de quienes no son hombres de negocios, y como los efectos de esta costumbre sobre el sector bancario no son probablemente bien comprendidos ni siquiera por los propios hombres de negocios, intentaré explicarla tan claramente como pueda. Las costumbres de los comerciantes, establecidas cuando las bárbaras leyes de Europa no garantizaban el cumplimiento de sus contratos, y que han sido incorporadas durante el curso de los 2 últimos siglos en la legislación de todas las naciones europeas, han concedido privilegios tan extraordinarios a las letras de cambio que se adelanta dinero sobre ellas con más facilidad que sobre cualquier otra obligación, especialmente cuando su plazo de vencimiento es tan breve como de 2 o 3 meses. Si cuando la letra vence el librado no la paga en el momento en que se le presenta, es declarado en ese mismo instante quebrado. La letra es protestada y regresa al librado quien, si no la paga de inmediato, es declarado a sí mismo en quiebra. Si antes de llegar a la persona que la presenta al librado para su pago ha pasado por las manos de varias otras personas, que sucesivamente se adelantaron una a otra su valor en dinero o mercancías, y que para certificar que habían recibido ese valor, todas la han endosado por turno, es decir, han firmado al dorso de la letra. Cada endosante resulta responsable ante el tenedor de la letra por ese valor y si no lo paga es igualmente declarado en quiebra. Aunque el librador, el librado y los endosantes de la letra fueran personas de dudosa solvencia, la brevedad del plazo de vencimiento daba alguna seguridad al tenedor de la letra. Aunque es probable que todos ellos quiebren, es dudoso que caigan en la bancarrota todos en un lapso tan corto. Esta casa es una ruina, se dice el fatigado viajero a sí mismo, y no tardará mucho en venirse abajo, pero como no es probable que se derrumbe esta noche, me arriesgaré a dormir en ella hoy. Supongamos que el comerciante de Edimburgo libra una letra de cambio sobre B en Londres, pagadera a 2 meses. En realidad, B en Londres no le debe nada a A en Edimburgo, pero acuerda aceptar la letra de A, con la condición de que antes de que venza su plazo regirará sobre A en Edimburgo, por la misma suma más el interés y la comisión, otra letra, asimismo. Pagadera a 2 meses. Y así B, antes de que transcurran los primeros 2 meses, libra otra vez esta letra sobre A en Edimburgo quien, a su vez, antes de que pasen los segundos 2 meses, libra una segunda letra sobre B en Londres, también a 2 meses. Antes de que venzan los terceros 2 meses, B en Londres relibra sobre A en Edimburgo otra letra, siempre a 2 meses. En algunas ocasiones esta práctica ha durado meses e incluso años enteros, y la letra siempre regresa a en Edimburgo con las comisiones e intereses acumulados de todas las letras anteriores. El interés era del 5% anual, y la comisión nunca era inferior a 0,5% por cada libramiento. Al repetirse esta comisión más de 6 veces por año, cualquier dinero que consiga por este expediente le costará necesariamente más del 8% al año, y a veces mucho más,
si el precio de la comisión aumentaba o cuando se veía obligado a pagar interés compuesto sobre las comisiones y los intereses de las letras anteriores. A este expediente se lo denominaba financiación por circulación. En un país donde los beneficios corrientes del capital en la mayor parte de los proyectos empresariales se supone que rondan entre el 6 y el 10%, solo una especulación sumamente afortunada podía rendir lo suficiente para cubrir el enorme coste al que se tomaba dinero en préstamo para realizarla y recoger además un buen beneficio para el empresario. Sin embargo, se acometieron muchas y grandes empresas durante varios años sin ninguna otra financiación que la que podía obtenerse a un coste tan exorbitante. Los empresarios tenían sin duda, en sus sueños, una visión muy clara de copiosos beneficios. Cuando despertaban, sin embargo, sea al final de sus proyectos, sea cuando no eran capaces de hacerlos avanzar más, creo que muy pocas veces tenían la buena suerte de encontrarlos. Las letras que A en Edimburgo libraba sobre B en Londres las descontaba regularmente 2 meses antes de su vencimiento en algún banco de Edimburgo, y las letras que B en Londres relibraba sobre A en Edimburgo las descontaba con idéntica regularidad en el Banco de Inglaterra o en algún otro banco de Londres. Todo lo que era adelantado a cambio de esas letras circulantes era adelantado en Edimburgo en billetes de los bancos escoceses y en Londres, cuando se descontaban en el Banco de Inglaterra, en billetes de ese banco. Aunque las letras sobre las que se adelantaban los billetes eran todas pagadas puntualmente según vencían, el valor que realmente había sido adelantado sobre la primera letra nunca regresaba a los bancos, porque antes de que venciera cada letra se libraba otra por un monto ligeramente superior a la letra que estaba a punto de ser pagada, y el descuento de esa otra letra era condición necesaria para el pago de la que estaba próxima a vencer. Este pago, entonces, era totalmente ficticio. El flujo que a través de estas letras de cambio giratorias había salido de las cajas fuertes de los bancos nunca era compensado por ningún flujo que verdaderamente entrase en ellas. Los billetes emitidos contra esas letras de peloteo alcanzaban en algunas ocasiones al fondo total necesario para poner en práctica extensos y grandiosos proyectos empresariales en la agricultura, el comercio o la industria, y no se limitaban a aquella fracción del mismo que de no haber habido billetes el empresario debía haber mantenido inactivo y en efectivo. Para responder a demandas ocasionales. Por lo tanto, el grueso de dichos billetes estaba por encima del valor del oro y la plata que habrían circulado en ausencia de papel moneda. Era por ello superior a lo que la circulación del país podía absorber y emplear con facilidad, y de ahí que retornase inmediatamente a los bancos para ser cambiado por oro y plata, que los bancos debían agenciarse de la mejor manera que pudiesen. Era un capital que esos empresarios habían obtenido astutamente de los bancos no solo sin su conocimiento ni deliberada aceptación, sino quizás, durante algún tiempo, sin que tuvieran la más mínima sospecha de que realmente lo habían adelantado. Cuando dos personas que continuamente se giran y sobregiran recíprocamente descuentan sus letras en el mismo banco, el banquero descubrirá su estratagema de inmediato y verá claramente que no están negociando con su propio capital sino con el que él les está adelantando. Pero este descubrimiento no es tan sencillo cuando ellos descuentan sus letras a veces con un banquero y a veces con otro, y cuando las mismas dos personas no están de forma incesante peloteándose mutuamente sino que recorren un amplio círculo de empresarios, conscientes de su interés en asistirse recíprocamente en este método de obtener financiación, con lo que vuelven prácticamente imposible distinguir entre una letra de cambio real y una ficticia, entre una letra librada por un acreedor real sobre un deudor real y una letra en la que no hay propiamente un acreedor real sino un banco que la descuenta, y en la que no hay un deudor real sino el empresario que hace uso del dinero. Cuando un banquero llega a este descubrimiento, puede que lo haga demasiado tarde y compruebe que ya ha descontado las letras de esos empresarios en una suma tal que si interrumpe sus descuentos los arrastrará irremisiblemente a la quiebra y que, al arruinarlos, quizás se arruine él también. Por eso, y en aras de su propio interés y seguridad, puede concluir que en una situación tan peligrosa es necesario seguir adelante durante algún tiempo aunque procurando retirarse gradualmente e interponiendo por eso cada día dificultades mayores a los descuentos, con objeto de forzar paulatinamente a esos empresarios a recurrir a otros banqueros o a otros métodos para conseguir financiación,
de forma a escapar él mismo del círculo lo más pronto que pueda. Las dificultades que por esa razón el Banco de Inglaterra, los principales banqueros de Londres y hasta los más prudentes bancos escoceses empezaron a poner a los descuentos después de un tiempo. Y cuando todos ellos habían ido ya demasiado lejos, no solo alarmaron a esos empresarios sino que los enfurecieron en grado sumo. Llamaron a sus problemas, cuya causa inmediata indudablemente fue esa prudente y necesaria cautela de los bancos, los problemas del país, y dijeron que esos problemas del país se debían exclusivamente a la ignorancia, pusilanimidad y mala gestión de los bancos, que se resistían a ayudar con la suficiente generosidad a los inspirados proyectos de quienes se afanaban para embellecer, mejorar y enriquecer al país. Parecían pensar que el deber de esos bancos era prestarles todo lo que pedían y por el tiempo en que lo pedían. Pero los bancos, al rehusar así seguir prestando a quienes en realidad ya habían prestado demasiado, escogieron el único método que tenían a mano para salvar su propio crédito o el crédito público del país. En el medio del clamor y la angustia fue establecido un nuevo banco en Escocia, con el objetivo expreso de aliviar la penuria del país. El propósito era noble pero la ejecución fue imprudente, y la naturaleza y causas de los problemas que pretendía resolver no fueron quizás bien comprendidas. Este banco fue más abierto que ningún otro, tanto en la concesión de cuentas de caja como en el descuento de letras de cambio. Con respecto a estas últimas, casi parece no haber hecho distinción alguna entre letras reales y de peloteo. Y las descontó a todas por igual. Era principio declarado de este banco el adelantar, si había una seguridad razonable, todo el capital a ser invertido en empresas cuyos rendimientos son los más lentos y lejanos, como ocurre con los de la tierra. Llegó a afirmarse incluso que la promoción de tales empresas era el primordial de entre los animosos objetivos por los que había sido constituido. Merced sin duda a su generosidad en la concesión de cuentas de caja y en el descuento de letras de cambio, emitió una caudalosa cantidad de sus billetes. Pero como el grueso de esos billetes estaba por encima de lo que la circulación del país podía absorber y emplear sin dificultades, hubo un reflujo de los mismos hacia el banco para ser cambiados por oro y plata tan rápido como eran emitidos. Sus cajas fuertes nunca estuvieron adecuadamente llenas. El capital del banco, suscrito en 2 ocasiones distintas, llegó a 160.000 libras, de las que se exigió el desembolso del 80%. Esta suma debía pagarse en una serie de plazos. 1. Gran parte de sus propietarios, cuando pagaron el primer plazo, abrieron una cuenta de caja en el banco, y los directivos, al creerse en la obligación de tratar a los propietarios con la misma generosidad con que trataban a todas las demás personas, autorizaron a muchos de ellos a pedir prestado de sus cuentas de caja lo que pagaron en los plazos siguientes. Por lo tanto, tales pagos solo ponían en una caja lo que un momento antes había sido sacado de otra. Aunque las cajas de este banco hubiesen estado repletas, su emisión excesiva las habría vaciado más rápido de lo que habrían podido rellenarlas recurriendo a expedientes no tan ruinosos como el de girar sobre Londres y cuando la letra vencía la pagaban, con interés y comisiones, librando otra letra sobre la misma plaza. Al estar sus cajas tan poco llenas, se dice que fueron arrastrados hacia esa estrategia muy pocos meses después de empezar sus operaciones. Los patrimonios de los propietarios de este banco ascendían a varios millones, y al suscribir el contrato fundacional del banco se comprometían realmente a responder a todas sus obligaciones. Debido al enorme crédito que tan cuantioso respaldo le confería pudo, a pesar de su exageradamente generosa administración, proseguir con el negocio durante más de 2 años. Cuando se vio obligado a interrumpir sus operaciones, tenía en circulación billetes por unas 200.000 libras. Para sostenerla circulación de estos billetes, que refluían sin cesar tan pronto eran emitidos. Recurrió continuamente al giro de letras de cambio sobre Londres, en número y valor siempre crecientes, y que cuando dejó de funcionar ascendían a más de 600.000 libras. Así, en poco más de 2 años, el banco adelantó a diferentes personas más de 800.000 libras al 5%. Sobre las 200.000 libras emitidas en billetes, este 5% quizás podría ser considerado como ganancia neta, sin deducción alguna salvo los gastos de administración.
pero por las más de 600.000 libras por las que libraba permanentemente letras de cambio sobre Londres debía pagar en interés y comisiones más del 8%, y consecuentemente perdía más del 3% en más de las 3/4 partes de su negocio. Las operaciones de este banco parecen haber producido efectos opuestos a los perseguidos por las personas que lo proyectaron y dirigieron. Pretendieron apoyar las valientes empresas, pues por tales las tenían, que había entonces en diversos lugares del país, y al mismo tiempo, al atraer todo el negocio bancario, suplantar a los demás bancos escoceses, en especial los establecidos en Edimburgo, cuya reticencia en descontar letras había levantado algunas protestas. Es indudable que el banco proporcionó un alivio temporal a esos empresarios y les permitió continuar con sus negocios por 2 años más de lo que hubiesen podido en otra circunstancia. Pero lo que hizo fue dejar que se endeudaran todavía más, y así cuando llegó la ruina, se desató con más violencia sobre ellos y sobre sus acreedores. En consecuencia, las operaciones de este banco, en lugar de aliviar, en última instancia realmente agravaron los problemas que esos empresarios se habían creado a sí mismos y a su país. Habría sido mucho mejor para ellos, sus acreedores y su país si la mayoría de ellos se hubiesen visto obligados a cerrar sus negocios 2 años antes. Sin embargo, el desahogo temporal que este banco proporcionó a esos empresarios probó ser un alivio real y permanente para los demás bancos escoceses. Todos los que operaban con letras de peloteo, que los demás bancos se mostraban tan reacios a descontar, acudieron al nuevo banco, donde fueron recibidos con los brazos abiertos. Así, esos otros bancos consiguieron escapar muy sencillamente de ese círculo fatal, del que no habrían podido desembarazarse sin incurrir en abultadas pérdidas y acaso también en algún grado de descrédito. A largo plazo, entonces, las operaciones de este banco incrementaron los problemas reales del país que pretendían resolver, y aliviaron de una gran dificultad a los competidores que pretendían desplazar. Cuando el banco abrió sus puertas, algunos creyeron que por más rápido que se vaciaran sus cajas, siempre podría rellenarlas con dinero obtenido sobre los títulos de aquellos a quienes adelantaba sus billetes. La experiencia pronto los convenció de que este método era demasiado lento para satisfacer sus propósitos, y que las arcas mal llenadas inicialmente y que se vaciaban a tanta velocidad solo podían ser repuestas mediante el ruinoso expediente de girar letras sobre Londres y cuando vencían pagarlas con nuevas letras sobre la misma plaza, con comisiones e intereses acumulados. Aunque pudieron de esta forma obtener dinero tan rápidamente como lo demandaban, cada operación no les supuso beneficio alguno sino una pérdida, de forma que a largo plazo siempre se habrían arruinado como empresa mercantil, aunque no tan pronto gracias al costoso truco de las letras de peloteo. No podían conseguir nada con el interés de los billetes, al estar por encima de lo que la circulación del país podía sin dificultad absorber y emplear, había un reflujo de los mismos hacia el banco para ser cambiados por oro y plata en el momento en que eran emitidos. Para reembolsar sus billetes el banco debía endeudarse permanentemente. Todo el coste de este endeudamiento, del empleo de agentes que buscaban personas con dinero para prestar, la negociación con estas personas, la redacción de los títulos o contratos correspondientes, debía recaer sobre el banco y constituir una pérdida neta en su balance. El plan de rellenar sus cajas de esta manera puede ser comparado con el de un hombre de cuyo estanque fluye sin cesar un chorro hacia el exterior, pero al que no entra chorro alguno, y que se propone mantener el nivel del estanque rellenándolo mediante el empleo de un cierto número de personas que fuesen y volviesen sin cesar con cubos a un pozo situado a algunas millas de distancia. Pero aunque la estrategia hubiese probado ser no solo factible sino también rentable para el banco como empresa, el país no hubiese derivado de ella beneficio alguno sino al contrario, una pérdida considerable. La operación no podía aumentar ni en lo más mínimo la cantidad de dinero a prestar, solo podía lograr convertir a ese banco en una suerte de oficina general de préstamos para todo el país. Los que necesitasen un préstamo hubiesen debido solicitarlo a este banco en vez de a las personas particulares que habían prestado su dinero al banco. Pero un banco que presta dinero quizás a 500 personas diferentes, en su mayoría casi desconocidas para sus directivos,
no es probable que sea más prudente en la elección de sus deudores que una persona privada que presta su dinero a unas pocas personas que conoce y en cuya conducta sobria y frugal tiene razones para confiar. Los deudores de ese banco, cuya conducta he intentado describir, probablemente eran en su mayoría quiméricos proyectistas, que giraban y sobregiraban letras de cambio, e iban a emplear el dinero en empresas extravagantes que, a pesar de toda la ayuda que recibiesen, probablemente no llevarían jamás a buen término y que, si acaso eran completadas, jamás cubrirían lo que realmente habrían costado, jamás generarían un fondo capaz de mantener una cantidad de trabajo igual a la que se había invertido en ellas. Los sobrios y frugales deudores de las personas privadas, por el contrario, emplearían probablemente el dinero prestado en empresas prudentes, proporcionadas a sus capitales y que, aunque tendrían menos brillo y grandiosidad que las otras, tendrían más seguridad y rentabilidad, repondrían con un amplio beneficio todo lo que se hubiese invertido en ellas, y suministrarían así un fondo capaz de mantener una cantidad de trabajo muy superior a la invertida en ellas. El éxito de la mencionada estrategia, por lo tanto, sin incrementar en lo más mínimo el capital del país, solo habría transferido la mayor parte del mismo desde empresas prudentes y rentables a empresas imprudentes y no rentables. La opinión del famoso señor Lab era que la economía escocesa languidecía por falta de dinero. Propuso remediar esta deficiencia mediante un banco especial, que emitiese billetes por un monto equivalente al valor de toda la tierra del país. Cuando planteó su propuesta por vez primera, el Parlamento escocés no juzgó adecuado adoptarla. Después sí lo hizo, con algunas variaciones, el duque de Orleans, entonces regente de Francia. La idea de que es posible multiplicar el papel moneda hasta cualquier límite fue la base real de lo que se conoce como el sistema del Mississippi, acaso el proyecto bancario y bursátil más extravagante que el mundo haya conocido. Las diversas operaciones del proyecto son explicadas de forma tan cabal, nítida y prolija por el señor Duvernay en su examen de las reflexiones políticas sobre el comercio y las finanzas del señor Dutaat, que no daré aquí detalles sobre ellas. Sus principios fundamentales son explicados por el propio señor Lab en su discurso sobre el dinero y el comercio, que publicó en Escocia cuando presentó por primera vez su proyecto. Las espléndidas aunque visionarias ideas expuestas en esta y otras obras sobre los mismos principios todavía impresionan a mucha gente, y acaso en parte hayan contribuido al exceso de actividades bancarias que ha sido recientemente tan criticado en Escocia y otros lugares. El Banco de Inglaterra es el mayor banco emisor de billetes de Europa. Fue constituido por una ley del Parlamento, mediante carta de privilegio concedida con el Gran Sello, con fecha 27 de julio de 1694. Adelantó entonces al gobierno la suma de 1.200.000 libras por una anualidad de 100.000 libras, o 96.000 libras anuales de intereses al 8%, y 4.000 anuales en concepto de gastos de administración. Hay razones para pensar que el crédito del nuevo gobierno, establecido por la Revolución, era muy pobre, puesto que se vio obligado a pedir prestado a un tipo de interés tan elevado. En 1697 se permitió al banco ampliar su capital mediante una aportación de 1.00171 libras 10 chelines. Su capital total ascendía entonces a 2.201.171 libras 10 chelines. Se dijo que esa ampliación fue realizada para apoyar al crédito público. En 1696 los vales se cotizaban al 40, 50 y 60% de descuento, y los billetes de banco al 20%. Durante la gran reacuñación de la plata, que tuvo lugar en esa época, el banco decidió interrumpir el pago de sus billetes, lo que le ocasionó un inevitable descrédito. Por la ley C7 del séptimo año del reinado de Ana, el banco adelantó y pagó al tesoro la suma de 400.000 libras, con lo que llevaba adelantadas unos 600.000 libras por su anualidad original de 96.000 libras de intereses y 4.000 de gastos. En 1708, por lo tanto, el crédito del gobierno era tan bueno como el de los particulares, puesto que podía endeudarse al 6%, la tasa legal común y de mercado en esos tiempos.
Por la misma ley el banco canceló letras del Tesoro por unos 775,027 libras 17 chelines 10 y medio peniques al 6% de interés, y fue al mismo tiempo autorizado a tomar suscripciones para doblar su capital. Así, en 1708 el capital del banco era de 4.402.343 libras, y había adelantado al gobierno 3.375.027 libras 17 chelines 10 y medio peniques. Ofreciendo un 15% consiguió 656.204 libras un chelín 9 peniques en 1709, y al 10% 501.449 libras 12 chelines 11 peniques en 1710. Con esas dos suscripciones, el capital del banco ascendió a 5.559.995 libras 14 chelines 8 peniques. Por ley calle 8 del tercer año de Jorge, y el banco presentó 2 millones de letras del Tesoro para ser canceladas. Había adelantado entonces al gobierno 5.375.027 libras 17 chelines 10 peniques. Por ley calle 21 del octavo año de Jorge y el banco compró acciones de la Compañía de los Mares del Sur por valor de 4.000.000 libras, y en 1722, a raíz de las suscripciones realizadas para hacer frente a esta compra, su capital se incrementó en 3.400.000 libras. En ese momento, entonces, el banco había adelantado al Estado 9.375.027 libras 17 chelines 10 y medio peniques, y su capital era de solo 8.959.995 libras 14 chelines 8 peniques. Fue entonces cuando la suma que el banco había dado al gobierno, y por la que cobraba interés, excedió por vez primera su capital, o la suma por la que pagaba dividendos a los propietarios. En otras palabras, el banco empezó a tener un capital indiviso por encima del que tenía dividido, y así ha ocurrido desde entonces. En 1746 el banco había prestado al Estado, en diferentes ocasiones, 11.686.800 libras, mientras que su capital dividido había sido ampliado a través de diversas suscripciones hasta 10.780.000 libras. La situación de esas dos sumas ha permanecido inalterada desde entonces. Por ley calle 25 del cuarto año de Jorge III el banco aceptó pagar al Estado por la renovación de su carta de constitución 110.000 libras sin intereses ni reembolsos. Esta suma, por lo tanto, no incrementó ninguna de las otras dos. El dividendo del banco ha cambiado según las variaciones registradas en la tasa de interés que, en diversos momentos, ha cobrado por el dinero prestado al gobierno, así como por otras circunstancias. Esta tasa de interés ha sido gradualmente reducida desde el 8 al 3%. En los últimos años el dividendo del banco ha sido del 5,5%. La estabilidad del Banco de Inglaterra es igual a la del Estado británico. Para que sus acreedores llegaran a sufrir alguna pérdida tendría que perder todo lo que ha prestado a la nación. Ningún otro banco se puede establecer en Inglaterra por ley parlamentaria o tener más de 6 miembros. No es simplemente un banco como los demás, sino un importante mecanismo del Estado. Recibe y paga el grueso de las anualidades que se deben a los acreedores del Estado, pone en circulación las letras de uno tesoro y adelanta al gobierno el monto anual de los impuestos sobre la tierra y sobre la malta, que con frecuencia no son pagados sino con varios años de demora. En estas diferentes actuaciones, su deber para con el Estado le ha obligado a abarrotar la circulación con billetes. También descuenta letras de comerciantes, y en diversas oportunidades ha defendido el crédito de las principales casas no solo de Inglaterra sino de Hamburgo y Holanda. Se dice que en una ocasión, en 1763, prestó para este objetivo en una semana cerca de unos 600.000 libras, gran parte de ellas en oro, pero no puedo confirmar ni la magnitud de la suma ni la brevedad del plazo. En otros casos, esta gran compañía se vio forzada a pagar en monedas de 6 peniques. Las más prudentes operaciones de la banca no expanden la actividad del país al aumentar su capital sino al convertir en activa y productiva una sección mayor de lo que ocurriría en otra circunstancia.
Aquella parte del capital que un hombre de negocios debe mantener inactiva o en efectivo para hacer frente a demandas eventuales es un capital muerto. Mientras permanezca en esas condiciones no produce nada, ni para él ni para su país. La juiciosa acción de los bancos le permiten convertir ese capital muerto en capital activo y productivo, en materiales para elaborar, en herramientas con las que trabajar, en provisiones y subsistencias a obtener por el trabajo, en capital que produce algo para él y para su país. Las monedas de oro y plata que circulan en cualquier país, y por las cuales el producto de su tierra y su trabajo circula anualmente y es distribuido a sus consumidores correspondientes es, igual que el efectivo del hombre de negocios, todo capital muerto. Es una fracción muy valiosa del capital del país, pero que no le produce nada. La prudente actividad bancaria, al sustituir por papel una gran parte del oro y la plata, permite al país convertir una amplia sección de su capital muerto en capital activo y productivo, en capital que produce algo para el país. El dinero de oro y plata que circula en cualquier país puede muy bien compararse con una carretera, que aunque permite la circulación y el transporte hacia el mercado de todos los pastos y cereales del país, no produce nada de ninguno de ellos. La juiciosa acción de los bancos proporciona, si puedo emplear una metáfora tan violenta, una especie de carretera aérea, y permite que el país convierta una gran parte de sus carreteras en buenos campos de pastos y cereales, con lo que incrementa de forma muy considerable el producto anual de su tierra y su trabajo. Debe advertirse, sin embargo, que aunque el comercio y la industria del país puedan ser algo mayores, jamás estarán tan seguros cuando viajan, por así decirlo, suspendidos por las alas de dédalo del papel moneda, como cuando viajan apoyados en el sólido suelo del oro y la plata. Además de los accidentes a los que se hallan expuestos por la torpeza de quienes dirigen los billetes, corren otros muchos riesgos, de los que ni la prudencia ni la destreza de tales directores los pueden librar. Una guerra fracasada, por ejemplo, en la que el enemigo se apodera de la capital, y consecuentemente del tesoro en el que se apoya el crédito del papel moneda, ocasionaría una confusión mucho mayor en un país cuya circulación consta exclusivamente de billetes que en uno cuyo circulante se componga en su mayoría de oro y plata. Al perder valor el medio habitual del comercio, no habría intercambio sino por trueque o a crédito. Como todos los impuestos eran pagados en billetes, el soberano no podrá pagar a sus tropas ni abastecer sus almacenes, y la situación del país será mucho más irrecuperable que si el grueso de su circulación hubiese estado formada por oro y plata. Un soberano preocupado por mantener siempre a sus dominios en una condición en la que resulte más fácil defenderlos debería, en consecuencia, vigilar no solo ante la multiplicación excesiva de billetes que arruina a los propios bancos que los emiten, sino incluso ante la multiplicación que les permite ocupar con ellos el grueso de la circulación del país. La circulación de cualquier país se divide en dos ramas distintas, la de los comerciantes entre sí y la de los comerciantes con los consumidores. Aunque las mismas piezas monetarias, de papel o de metal, puedan ser empleadas a veces en una circulación y a veces en la otra, como ambas tienen lugar constantemente y al mismo tiempo, cada una requiere una determinada cantidad de dinero, de un tipo u otro, para ser llevada a cabo. El valor de los bienes que circulan entre los comerciantes nunca puede superar el valor de los que lo hacen entre los comerciantes y los consumidores, porque todo lo que compran los comerciantes está destinado en última instancia a ser vendido a los consumidores. La circulación entre los hombres de negocio, al ser al por mayor, requiere por regla generar una suma abultada para cada transacción individual. La circulación entre los hombres de negocio y los consumidores, por el contrario, al ser normalmente al por menor, requiere frecuentemente sumas muy pequeñas, y a menudo basta con un chelín o incluso medio penique. Pero las sumas reducidas circulan mucho más rápido que las grandes. Un chelín cambia de manos más frecuentemente que una guinea, y medio penique más frecuentemente que un chelín. Así, aunque las compras anuales de todos los consumidores son de un valor al menos igual a las de todos los comerciantes, pueden ser realizadas con una cantidad de dinero muy inferior, las mismas piezas, al circular más velozmente, sirven para muchas más compras de una clase que de la otra. El papel moneda puede ser regulado para limitarlo en especial a la circulación entre comerciantes,
o para extenderlo a la mayor parte de la circulación entre comerciantes y consumidores. Cuando no circulan billetes inferiores a 10 libras, como ocurre en Londres, el papel moneda se limita fundamentalmente a la circulación entre los comerciantes. Cuando un billete de 10 libras llega a manos de un consumidor, este se ve generalmente obligado a cambiarlo en la primera tienda en la que compre bienes por 5 chelines, y así a menudo retorna a las manos de un hombre de negocios antes de que el consumidor pueda gastar una cuadragésima parte del mismo. Cuando los billetes son emitidos por sumas tan pequeñas como 20 chelines, como en Escocia, el papel moneda se extiende a una parte considerable de la circulación entre comerciantes y consumidores. Antes de la ley del Parlamento que puso fin a la circulación de los billetes de 10 y 5 chelines, se extendía sobre una parte aún mayor. En los circulantes de América del Norte se emitía normalmente papel por valores tan reducidos como un chelín, y abarcaba casi toda la circulación. Algunos billetes en Yorkshire llegaron a emitirse por sumas tan insignificantes como 6 peniques. Cuando se autorizan y practican habitualmente emisiones de billetes por sumas tan pequeñas, se permite y estimula que mucha gente sin medios se conviertan en banqueros. Una persona cuyos pagarés por 5 libras, o incluso por 20 chelines, serían rechazados por todo el mundo, conseguiría que los aceptasen sin escrúpulos y los extendiese por 6 peniques. Pero las frecuentes bancarrotas a las que tan menesterosos banqueros estarían seguramente expuestos podrían ocasionar notables dificultades y a veces incluso grandes calamidades a mucha gente pobre que hubiese recibido sus billetes como pago. Lo mejor sería quizás que no se tolerase en parte alguna del reino la emisión de billetes de menos de 5 libras. En tal caso, el papel moneda probablemente se limitaría en todo el reino a la circulación entre comerciantes, tal como ocurre hoy en Londres, donde no se emiten billetes de menos 10 libras. En la mayor parte del reino 5 libras es una suma que aunque quizás no compre más que la mitad de bienes, es tan estimada, y tan pocas veces gastada de golpe, como 10 libras en el profuso dispendio de Londres. Debe subrayarse que cuando el papel moneda es restringido a la circulación entre hombres de negocio, como en Londres, siempre hay abundancia de oro y plata. Cuando se extiende el grueso de la circulación entre comerciantes y consumidores, como en Escocia e incluso más en Norteamérica, expulsa del país al oro y a la plata casi por completo, y todas las transacciones corrientes en el comercio interior pasan a efectuarse con billetes. La supresión de los billetes de 10 y 5 chelines supuso un respiro ante la escasez de oro y plata en Escocia, que sería probablemente mayor si se eliminasen los de 20 chelines. Se dice que desde la supresión de algunos de sus billetes, esos metales se han vuelto más abundantes en América, y también se cuenta que eran más abundantes antes de que apareciesen esos billetes. Aunque el papel moneda se restringiese a la circulación entre comerciantes, los bancos y los banqueros podrían brindar el mismo apoyo a la industria y el comercio del país que si los billetes cubriesen casi toda la circulación. El dinero en efectivo que un comerciante debe mantener para hacer frente a demandas ocasionales se destina a la circulación entre él y otros comerciantes, a quienes compra mercancías. No necesita tener nada para la circulación entre él y los consumidores, porque ellos son sus clientes y le entregan dinero en efectivo en lugar de pedírselo. Así, aunque la emisión de billetes fuese prohibida excepto en sumas que lo concentrasen en la circulación entre comerciantes, los bancos y los banqueros podrían evitar que los hombres de negocio reservasen para sí ninguna parte importante de su capital inactivo y en efectivo para pagos eventuales, en parte mediante descuentos de letras de cambio reales y en parte con préstamos sobre cuentas de caja. Incluso en ese caso podrían prestar la máxima ayuda que bancos y banqueros pueden facilitar adecuadamente a los empresarios de cualquier tipo. Se podría argumentar que el impedir a personas privadas que acepten billetes de un banquero, por cualquier suma grande o pequeña, cuando ellas están dispuestas a hacerlo, o el impedir a un banquero que emita esos billetes cuando todos sus vecinos están dispuestos a aceptarlos, es una violación manifiesta de esa libertad natural que la ley debe apoyar, no infringir. Es indudable que tales reglamentaciones pueden ser consideradas en cierto modo como violaciones de la libertad natural. Ahora bien,
todo ejercicio de la libertad natural de unos pocos individuos que pueda poner en peligro la seguridad de toda la sociedad es y debe ser restringido por las leyes de todos los estados, de los más libres y los más despóticos. La obligación de construir muros para evitar la propagación de incendios es una violación de la libertad natural, y exactamente de la misma clase que las reglamentaciones de la actividad bancaria que aquí se proponen. Un papel moneda consistente en billetes de banco emitidos por personas de indiscutible solvencia, pagaderos incondicionalmente a la vista y que se paguen de hecho en el instante de ser presentados, es en todos los aspectos de igual valor que la moneda de oro y plata, puesto que a cambio de ellos se puede conseguir en cualquier momento oro y plata. Todo lo que sea comprado o vendido a cambio de ese papel debe necesariamente ser comprado y vendido tan barato como lo sería a cambio de oro y plata. Se ha dicho que el aumento del papel moneda, al elevar la cantidad y consiguientemente reducir el valor del total circulante, necesariamente incrementa el precio monetario de las mercancías. Pero como la cantidad de oro y plata retirada de la circulación es siempre igual a la cantidad de papel añadida a ella, el papel moneda no expande necesariamente la cantidad del circulante total. Desde comienzos del siglo pasado hasta hoy, las provisiones nunca fueron tan baratas en Escocia como en 1759, aunque entonces, merced a los billetes de 10 y 5 chelines, había más papel moneda en el país que ahora. La relación entre el precio de los alimentos en Escocia y en Inglaterra es la misma hoy que antes de la gran multiplicación de bancos en Escocia. En la mayoría de los casos el cereal es tan barato en Inglaterra como en Francia, aunque hay mucho papel moneda en Inglaterra y en Francia apenas circula. En 1751 y 1752, cuando el señor Hume publicó sus discursos políticos, y un tiempo después de la vasta multiplicación de billetes en Escocia, se registró una acusada subida en el precio de los alimentos, debida probablemente a las inclemencias del tiempo y no a la multiplicación del papel moneda. Ocurriría ciertamente lo contrario con un papel moneda consistente en billetes cuyo pago inmediato dependiese en algún respecto de la buena voluntad de los emisores o de alguna condición que el tenedor no siempre pudiese cumplir, o que no fuesen exigibles hasta después de un cierto número de años, y no rindieran entre tanto interés alguno. Es evidente que ese papel moneda caería más o menos por debajo del valor del oro y la plata, según que se supusiese que la dificultad o incertidumbre en su pago inmediato fuese mayor o menor, o según el periodo más o menos prolongado en el que dicho pago fuese exigible. Hace algunos años los bancos escoceses acostumbraban a insertar en sus billetes lo que llamaban la cláusula opcional, mediante la cual se comprometían a pagar al portador o bien en el momento de presentar el billete o bien, y esto era opción de los directivos, 6 meses después, con el añadido del interés legal. Los directivos de algunos de esos bancos se aprovecharon en ocasiones de tal cláusula, y amenazaban a quienes querían cambiar un número abultado de sus billetes por oro y plata con recurrir a ellas, y tales demandantes no se contentaban con solo una fracción de lo que exigían. Los billetes de esos bancos formaban entonces el grueso del circulante en Escocia, y esta incertidumbre en el pago necesariamente degradó su valor por debajo del dinero de oro y plata. En el tiempo en que prosiguió este abuso, que prevaleció esencialmente en 1762, 1763 y 1764, mientras que el cambio entre Londres y Carlisle estaba a la par, entre Londres y Dumfries llegó a veces al 4% contra Dumfries, aunque esta ciudad no dista ni 30 millas de Carlisle. Pero en Carlisle las cuentas eran pagadas en oro y plata, mientras que en Dumfries eran pagadas en billetes de los bancos escoceses, y la incertidumbre de obtener monedas de oro y plata a cambio de esos billetes deprimió su valor en un 4% por debajo del de la moneda. La misma ley del Parlamento que eliminó los billetes de 10 y 5 chelines suprimió esta cláusula opcional, y restauró así el cambio entre Inglaterra y Escocia a su tasa natural, es decir, a la que imponía el curso del comercio y las transferencias. En el papel moneda de Yorkshire, el pago de una suma tan pequeña como 6 peniques dependía a veces de la condición de que el portador del billete trajera el cambio de una guinea a la persona que lo había emitido, condición que los tenedores de esos billetes veían a menudo difícil de cumplir, y que debe haber devaluado ese circulante por debajo de la moneda de oro y plata. Una ley del Parlamento declaró ilegales todas esas cláusulas y suprimió
Como en Escocia, todos los pagarés o billetes pagaderos al portador por debajo del valor de 20 chelines. El papel moneda en América del Norte no consistía en billetes pagaderos al portador a la vista, sino en títulos del gobierno, cuyo pago no era exigible hasta varios años después de la emisión. Y aunque los gobiernos de la colonia no pagaban interés a los tenedores de este papel, lo declararon y convirtieron en moneda de curso legal por el valor pleno al que había sido emitido. Pero, suponiendo que la seguridad en la colonia fuese perfecta, 100 libras pagaderas a un plazo de 15 años, por ejemplo, en un lugar donde el interés está al 6%, apenas valen más de 40 libras en dinero efectivo. Así, obligar a un acreedor a aceptar eso como reembolso pleno de una deuda de 100 libras prestadas en efectivo constituía un acto de tan violenta injusticia como el que quizá jamás haya sido cometido por ningún otro país que pretendiese ser libre. Tiene las características evidentes de haber sido originalmente lo que el honesto y sincero Dr. Douglas nos asegura que fue, una estratagema de deudores fraudulentos para estafar a sus acreedores. Es verdad que el gobierno de Pensilvania pretendió, al emitir papel moneda por vez primera en 1722, hacer a ese papel de igual valor que el oro y la plata, estableciendo penas sobre todos aquellos que establecieran alguna diferencia en el precio de sus bienes al venderlos a cambio de papel del gobierno y a cambio de oro y plata, una regulación igualmente tiránica, pero mucho menos eficaz que la que se proponía defender. El derecho positivo puede hacer que un chelín sea medio legal de pago de una guinea, porque puede hacer que los tribunales de justicia estimen liberado al deudor que haya pagado un chelín. Pero ninguna ley positiva puede obligar a una persona que vende bienes, y que tiene libertad de vender o no, a aceptar en su precio un chelín como equivalente a una guinea. A pesar de las reglamentaciones de este tipo, en el curso de los intercambios con Gran Bretaña se vio que 100 libras esterlinas eran ocasionalmente consideradas equivalentes en algunas de las colonias a 130 libras y en otras a una suma tan abultada como 1.100 libras. Estas diferencias en el valor surgían de la diferencia en la cantidad del papel emitido en las diversas colonias, y en el periodo y seguridad del plazo de su pago y redención finales. Por lo tanto, ninguna ley fue tan justa como la del Parlamento, tan criticada sin razón en las colonias, que declaró que en adelante no se podría emitir allí papel moneda que fuese medio legal de pago. Pensilvania fue siempre más moderada en sus emisiones de papel moneda que ninguna otra de nuestras colonias. Por eso se dice que el valor de sus billetes nunca se hundió por debajo del valor del oro y la plata existentes antes de la primera emisión de su papel moneda. Antes de esa emisión, la colonia había aumentado la denominación de su moneda y, mediante una ley de la Asamblea, ordenó que 5 chelines esterlinos valiesen en la colonia 6 y 3 peniques, y después 6 y 8 peniques. Una libra en dinero de la colonia, entonces, incluso cuando ese dinero era de oro y plata, estaba más del 30% por debajo del valor de una libra esterlina, y bajó mucho más cuando el dinero fue convertido en papel. El objetivo de la elevación de la denominación fue impedir la exportación de oro y plata, al hacer que cantidades iguales de esos metales variesen más en la colonia que en la metrópoli. Pudieron comprobar, sin embargo, que el precio de todos los bienes que procedían de la metrópoli subió exactamente en la misma proporción en la que subió la denominación de su moneda, con lo que su oro y plata se exportaron al mismo ritmo de siempre. Al ser el papel moneda de cada colonia aceptado como pago de los impuestos provinciales, por el pleno valor al que había sido emitido, necesariamente derivó de este uso un valor adicional, por encima del que habría tenido según el plazo real o supuesto de su cobro y redención final. Este valor adicional era mayor o menor según que la cantidad de papel emitido hubiese estado más o menos por encima de lo que podría haberse empleado en el pago de los impuestos de la colonia que lo emitía. En todas las colonias era mucho mayor a lo que podría haberse utilizado de esa forma. Un soberano que dispusiese que una cierta proporción de sus impuestos debe ser pagada en papel moneda de un cierto tipo puede otorgar con ello un cierto valor a ese papel, incluso aunque el plazo de su pago y redención final dependa por completo de la voluntad del propio soberano. Si el banco que emite ese papel cuida que su cantidad siempre esté por debajo de lo que podría emplearse fácilmente de esa manera, la demanda del mismo sería tal que podría pagarse una prima por el mismo,
o ser vendido en el mercado por algo más que la cantidad de oro y plata en lugar de la cual fue emitido. Algunos explican por esta razón lo que dio en llamarse el agio del Banco de Ámsterdam, o la superioridad del dinero bancario sobre el dinero corriente, aunque los billetes del banco no puedan ser cobrados a voluntad de los tenedores. El grueso de las letras de cambio extranjeras deben ser pagadas en dinero bancario, es decir, mediante una transferencia en las cuentas del banco, y dicen que los directivos del banco son lo suficientemente prudentes como para mantener la cantidad total de papel moneda siempre por debajo de la demanda derivada de este uso. Por ello, afirman, el dinero bancario se cotiza con prima, o tiene un agio del 4 o 5% sobre la misma suma nominal en la moneda de oro y plata del país. Veremos más tarde, sin embargo, que lo que se cuenta del Banco de Ámsterdam es en buena medida una quimera. Un papel moneda cuyo valor caiga por debajo del de la moneda de oro y plata no hunde por ello el valor de esos metales, ni ocasiona que una cantidad igual de los mismos se intercambie por una cantidad menor de bienes de cualquier otra clase. La proporción entre el valor del oro y la plata y el de los bienes de otro tipo no depende en ningún caso de la naturaleza o cantidad de un papel moneda concreto que pueda circular en un momento determinado, sino de la riqueza o pobreza de las minas que en ese momento abastezcan con esos metales al gran mercado del mundo comercial. Depende de la proporción entre la cantidad de trabajo necesaria para llevar una cierta cantidad de oro y plata al mercado y la necesaria para llevar allí una cierta cantidad de otros bienes. Si se impide a los banqueros el emitir billetes o pagarés al portador inferiores a una denominación determinada, y si están sujetos a la obligación del pago inmediato e incondicional de esos billetes en el momento en que les sean presentados, sus actividades pueden ser dejadas en todos los demás aspectos en completa libertad, con total seguridad para el público. La reciente multiplicación de compañías bancarias en las dos partes del Reino Unido, un acontecimiento que ha alarmado a mucha gente, aumenta la seguridad de la nación en lugar de disminuirla. Obliga a todos los bancos a ser más circunspectos en su conducta, y al no expandir sus billetes más allá de su debida proporción con el efectivo, a protegerse frente a esas carreras maliciosas que la rivalidad de tantos competidores siempre puede suscitar entre ellos. Limita la circulación de cada banco a un círculo más estrecho y constriñe sus billetes a un número menor. Al dividir la circulación total entre más partes, la quiebra de una empresa, un accidente que inevitablemente ocurre en algunas ocasiones, resulta menos grave para el público. Esta libre competencia fuerza también a los banqueros a ser más generosos con sus clientes, porque de otro modo se los arrebatarán sus rivales. Por regla general, si cualquier rama de los negocios o cualquier división del trabajo es beneficiosa para la comunidad, lo será tanto más cuando más libre y más amplia sea la competencia.